Quizá me tachen de rebelde, de egoísta, qué sé yo. Pero la verdad es que hace tiempo empecé a darme gusto a mí, de escoger lo que más me agrada, lo que me complace y me deja satisfecha. Me puse en primer lugar y ahora miro por lo que me da sueños, genera mis ideas, crea mi felicidad, vence mis miedos, aporta alegría, me hace sentir en armonía e incluso me hace bailar de pura felicidad. Le canto a la vida y no me importa si hago el ridículo. Ya dije que si las cosas me dan felicidad, las tomo, las hago mías y las disfruto. Ahora es mi tiempo. Hoy es el mejor día para vivir y que venga lo que tenga que llegar. Yo, yo voy con todo. ¿Preparadas, cejeguapas? Pues que comience el juego. Chicas, una novedad del gato negro con la que llevaba mucho tiempo con ganas de trabajar y que conocierais vosotras. Este material se llama cima y no es ni matizado ni degradado, es jaspeado. Mirad que mezcla dos hilos así torsionaditos, es un acrílico y una lanita de alpaca. ¿Veis? Qué bonito es para que haga el efecto así que recuerde un poquito al print animal este que tanto se lleva. Es una gozada y además súper calentito y se trabaja fenomenal. Es un poquito irregular, lo veis que por unas partes es más gordito, por otras partes es más fino y eso es lo que le da esa textura tan especial y ese tacto también tan especial. Bueno, pues este, como os digo, lleva una mezcla de alpaca y acrílico y un poquito de viscosa yo creo que lleva también el acrílico. Y yo lo he mezclado con Australia. Con este material ya sí he trabajado y también es una mezcla de lana merino y acrílico. Bueno, los dos materiales juntos hacen que la pieza sea muy calentita. De este gastamos muy poquito. La palma se lo lleva en esta ocasión el cima. Son el cima y el Australia. Los dos están disponibles en un montón de colores y se puede hacer una combinación preciosa con las dos puntas, con los dos colores o con los dos materiales en cualquier color. Veréis, no sé para cuánto está recomendado la aguja. De aguja yo he utilizado el 6 y el 7. Esto cunde una barbaridad. Y son las agujas que yo he utilizado para la pieza que os voy a enseñar ahora mismo, que todavía tengo incompleta, pero estoy casi terminando. Mirad qué preciosidad. Y veis lo que yo os digo que recuerda en muchas partes al estampado este de print animal. Yo tengo ahora mismo hecho la pieza del delantero, la pieza de la espalda. Ahora os explicaré el proceso. Una manga, pero que todavía no tengo unido. Todavía esto no lo tengo unido. Y me falta otra manga aquí y ya estaría terminado. Con esta manga voy a aprovechar para explicaros la puntada. Mirad, se empieza por aquí. Esto no lo he cosido porque a mí me va a ser muy fácil enseñarlo y a vosotras muy fácil de entenderlo si no lo unía. Se empieza por aquí, aquí. ¿Lo veis? Esto es una cadena que tiene que ir de hombro, pasar, o sea, desde el escote, pasar por el hombro hasta el escote, así todo lo ancho que esto lo queráis, hasta donde queréis que baje el canesú. Hacéis una cadena que os colgáis como si fuera un bolsito, ¿sabéis? Y entonces donde os quede el escote aquí o aquí será esta distancia por encima del pecho, es donde tenéis que parar. Son puntos bajos, esto nos lleva múltiplo ninguno de momento esta pieza. Iremos trabajando con los puntos bajos, que ya os explicaré cómo. En un momento dado abrimos el hueco de la cabeza, hacemos esta pieza y esta por separado, otra vez volvemos a unir y la misma cantidad que tengamos aquí la ponemos aquí y ya tenemos esta pieza del canesú hecha. Cuando tengamos esa pieza del canesú hecha, con esta puntada, que es una puntada de damero, tomamos estos puntos o recuperamos estos puntos o levantamos estos puntos, que es facilísimo levantarlos, y hacemos la pieza de la espalda, por ejemplo, yo digo la espalda, pero bueno, y la pieza del delantero. Y esto ya lo tenemos y después pues seguimos
hasta la cadera con esta otra puntada, otra vez la misma que esta. Hacemos primero un adornito aquí que queda súper chulo, esto aquí en el hombro, y después hacemos la manga con el mismo sistema, levantando estos puntos de aquí y para allá todo el largo de brazo y luego ponemos un elástico. Es facilísimo. O sea, a lo mejor estáis viendo mucho que voy, que vengo, que rirra, pero es que esto es facilísimo, facilísimo. Más fácil no puede ser. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a empezar con una cadena por aquí. Yo voy a decir lo primero, que luego se me olvida si no y me regañáis, y con razón, la medida con los puntos que luego os voy a decir. A mí, este jersey me mide, perderá un poquito porque me queda hacer la costura a los lados para unir las piezas. Así que será un poquito más pequeño de lo que es. Ya directamente lo voy a medir desde aquí porque esto es lo que va a perder. Y este jersey a mí me va a medir 50... Ay, madre, que no lo veis. A ver, 51 centímetros. 51 centímetros va a medir este jersey. Entonces, ahora os diré los puntos que yo he hecho. Aquí, ahora, el ancho no influye porque ya os digo que ahora lo que estamos haciendo es como colgándonos un bolso para ir para allá y hacer todo nuestro canesú. Y no importa para el ancho ahora mismo. Esto es la medida de lo que es el escote y el hombro. 42 puntos hice yo aquí de cadena y a mí la pieza esta me mide 25 centímetros. Vosotras probad si con 25 centímetros os lo ponéis así, colgado como un bolso y os gusta a dónde os va a llegar el escote, o esta parte, os gusta dónde va a llegar esta parte, y si no, más, menos, lo que queráis, porque ya os digo que esto de momento no lleva ningún múltiplo ni ningún nada. Así que, bueno, pues ya sabéis, 42 puntos montes yo con aguja del 6. ¿Por qué he hecho aguja del 6? Con aguja del 6, todo esto del canesú y el delantero hasta aquí ya empieza el 7, hasta aquí esta pieza, y con la espalda lo mismo. Si es el punto de amero, 3 cuadros y 3 cuadros los hice con aguja del 6, el resto con aguja del 7 y volví a la aguja del 6 solamente en los puños luego y lo que es en el cuello. El resto con el 7. Así que venga, cada una que monte los puntos que quiera para ahora mismo cubrir su hombro. Bueno, como ese marrón chocolate es muy oscuro y se puede confundir un poco con el color de la mesa, los dos colores, porque luego también para el cuerpo este es que se confunde también mucho, pues voy a utilizar otros dos colores y para el canesú voy a utilizar este rojo. Entonces, yo ahora he montado unos poquitos puntos menos, he montado 32, en el original ya sabéis que son 42. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una cadena para dar altura y voy a empezar haciendo una fila de puntos bajos. Quiero que entendáis que esta parte no tiene que llegar hasta la sisa. Es simplemente un canesú por encima del pecho, así, no tiene que llegar hasta la sisa. La medida del hombro, como os he explicado, y ya está. Así que voy a poner aquí una primera fila de puntos bajos, cada una con los puntos que tenga. Esta puntada es la más de sencilla. Una vez que tenemos esta primera fila de puntos bajos, va a ser todo hacer puntos bajos, toda esta pieza. Hago una cadena para dar altura, giro el tejido y la única particularidad que tiene es que voy a tomar la espiga que hace detrás. ¿Veis? Si yo vuelvo así, tengo aquí una especie de espiguita y solo voy a tomar esa anillita de allí, la que me pilla más lejos. Así. Esa es la que voy a tomar. Vuelvo así y tomo esta aquí, así, así, aquí. ¿Veis? Pues todo el tiempo va a ser hacer esto tomando esa fila de detrás. Voy a terminar esta fila y empiezo con la otra, con la siguiente, para que veáis que es hacer exactamente lo mismo en todas las vueltas aquí y de momento desde que lleguemos desde el hombro hasta el cuello, hasta donde queremos que empiece la abertura de la cabeza. Así. Aquí.
Veréis, estoy acabando. Siempre vamos contando mentalmente, porque son poquitos puntos. Aquí son 32, 42, 52. Una cosa así van a ser para todas. Y vamos contándolos mentalmente. El último punto podemos hacer dos cosas. O hacerlo normal o hacerlo como siempre. Yo lo he hecho normal. Si lo vais a hacer normal, así pinchándolo normal para que todo quede como en una terminación igual, todas las vueltas, por supuesto, lo hacéis igual. No vais a hacer una vuelta tomando la espiga, otra vuelta tomando lo normal, no. Os decidís en la primera vuelta cómo lo vais a terminar cada fila y ya está. Hago una cadena para dar altura y vuelvo a hacer lo mismo. Me voy aquí, ¿veis? La primera espiga que hace es la cadena que he hecho para dar altura y en esta segunda es donde empiezo. Tomo la espiguita de atrás y empiezo a contar aquí ya mis puntos, siempre tomando, ¿veis? Esa espiguita que hace ahí detrás. ¿Lo veis? Así, esa espiguita, así. Bueno, pues de esto se trata, es solamente hacer esto. Como os digo, de momento, les voy a enseñar el original, que por cierto, yo ya lo tengo cosido y terminado y todo, para que veáis, que veis, esto es aquí y la sisa está aquí. O sea, no es un canesú que llegue hasta la sisa, ¿veis? Es un trocito nada más. Y ahora, nosotras estamos aquí y lo que vamos a hacer es unas cuantas filas hasta que lleguemos al cuello, a donde queremos nosotras que ya se abra el hueco de la cabeza. Hasta ahí. Yo he hecho, contando estos relieves que hace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien holgadito, porque no es de hombro pegado, tiene que caer un poco, o sea que un buen trocito hasta donde queramos que empiece la cabeza. Como la puntada es tan fácil, yo voy a hacer unas poquitas vueltas menos, pero vamos a suponer que aquí estamos haciendo todo nuestro hombro, nos lo vamos probando así, porque esto es doblado, y ahora de repente ya hemos llegado a la parte del cuello. Aquí está nuestra cabeza y hemos llegado aquí al tope de nuestro cuello. Bueno, pues ahora hay que abrir, claro está, el hueco de la cabeza. Y yo, para el original, ando como siempre dando vueltas con el original. ¿Veis? Fui haciendo todo esto, llegué hasta el cuello. Y entonces aquí conté 12 puntos, hice una separación ahí, otros 12 puntos, y con los 18 que quedaban de los 42 es con lo que hice, lo que dejé para el hueco de la cabeza. De momento, cada una va a poner aquí lo que quiera que esté aquí como de adornito. Yo ya os digo que aquí son 12 puntos. Entonces, en esos 12 puntos, que yo voy a poner unos poquitos menos, voy a poner, por ejemplo, aquí 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, así, aquí, porque ahora voy a trabajar con estos 8 puntos. Mejor lo voy a poner donde está la hebra para no tener que cortarlo. Aquí, ¿veis? Ahora sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y aquí voy a poner la señal. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar todo esto así, haciendo como el hueco de la cabeza. Yo lo hice durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 relieves de estos para tener un hueco de la cabeza de... A ver que os lo digo. A ver, así. Aquí 18 centímetros dejé yo de hueco para la cabeza. Así, pero esto cada una igual. Cuando lo tengáis, estemos trabajando con esta pieza de los 12 puntos o los que cada una se haya dejado, bueno, lo vamos poniendo igual en el hombro, esto aquí, y vamos mirando si esto salimos de todo el cuello y ya puede empezar el lado aquí, cerrarlo otra vez de nuevo para que el hueco que quede nos interese a todas, a cada una lo que necesite. Entonces es muy fácil, yo sigo haciendo lo mismo, levanto con una cadena, aquí en esta segunda espiguita empiezo a hacer puntos bajos tomando solo esto, ahora con los 8 puntos, los 12, los 14 o los que cada una haya dejado en el reparto que haya hecho de esta pieza. Yo ya sabéis que en el original fueron 12 en este lado, 12 en este otro y el hueco es de 18 puntos. Pues mirad,
Hasta el final son 9, hasta contar también el que tengo aquí el marcador. Bueno, pues 9. Hago así una cadena para dar altura y vuelvo a hacer la misma operación, pero ahora solamente ya con estos puntos de aquí. Así. Y aquí voy haciendo filas y filas y filas, me lo voy probando así y veo que todo esto es mi cuello hasta donde termina el cuello y quiero que empiece otra vez la pieza esta. Así. Bueno, cuando nos lo vamos probando y vemos que esta parte, ¿veis? Esto es toda la parte de mi hombro, que en el original será más largo, y toda esta parte ya ha cubierto todo lo que es el cuello y ya podríamos añadir esta otra parte y se quedaría aquí un hueco estupendo que entrara la cabeza perfectamente. De momento lo que hacemos es cortar aquí, así, porque hay que hacer primero el otro lado antes de levantarlo. A ver, aquí cortamos así esto y veréis. Vamos a hacer ahora este otro lado, vamos a hacer como una especie de U. Bueno, si antes yo empecé desde aquí hasta aquí, yo tengo que seguir la misma, para que quede igualito todo con la misma simetría. Si antes empecé a hacer, yo tenía aquí la hebra y empecé a hacerlo desde aquí hasta aquí, ahora es al contrario, donde me va pidiendo, veis que aquí los puntos están del revés, yo tengo que contar ahora mismo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y aquí me posiciono, aquí para que todos lleven, ya os digo, la misma simetría, aquí voy a hacer un nudo, así, y voy a hacer las mismas filas para hacer, ya os digo, una U. Las mismas filas de puntos bajos que hice aquí, ahora las voy a hacer aquí. Después cerraré y haré esta otra pieza y ya tendré hecho el canesú. Bueno, pues ahora, con esto, con el mismo sistema, tomando la espiguita por detrás, voy a hacer esta fila con los 9 puntos, estas mismas filas. Mirad, ya lo tengo, las mismas filas en un lado que en otro, todo ha quedado simétrico, los puntos están igual y he terminado con la aguja aquí justo para hacer una cadena que sea lo mismo que los puntos que nos hemos saltado. Si yo he hecho aquí 9 y 9, son 18 más 14, serán los 32 que yo tenía, es con 14 puntos de cadena, la suma total hará los 32 puntos. En el original ya sabéis que que yo puse aquí 12 y 12 y con 18 tuve que hacer para luego recuperar todos los puntos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues los 14 puntos aquí de cadena. ¿Veis que estoy aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me posiciono aquí en este primer punto, ahí. Hago un punto deslizado, aseguro aquí, corto mi hebra y ya lo tengo todo dispuesto para volver a recuperar otra vez los 32 puntos. Giro así porque ahora me toca por este lado. Levantaré estos 9, estos 14 y estos 9 con puntos bajos. Y seguiré lo mismo de coger la espiga por detrás durante todas las mismas filas que he puesto en el otro hombro para que esto ahora, al hacer así, esto sea una pieza que tenga aquí y el hueco de la cabeza. ¿Entendéis bien cómo va el mecanismo de este canesú, no? Es facilísimo, es facilísimo. Yo ahora voy a tomar una hebra, miro cuál es mi parte del revés, es esta, donde hacen los puntos bajos, la tripita esta, y aquí voy a hacer un nudito y voy a empezar a hacer las mismas filas que en el otro hombro, cogiendo la parte de la espiguita para que todo quede igual, levantando todos los puntos de cadena que haya puesto ahora y que sea lo que haga la suma total de los puntos con los que yo empecé el canesú. Es muy fácil. Aquí, así.
bien asegurado. Aquí hago un punto bajo normal, porque yo al final los de los bordes sí que los estoy haciendo normales. Aquí un punto bajo y ya a partir del siguiente y escondiendo todas las hebras que pueda, ahí aprieto bien y a partir del siguiente ya empiezo a tomar la espiga. Aquí, a tomar la espiguita de detrás, así. Y así hago las mismas filas que en el otro lado, ¿vale? Y ya tendremos el canesú hecho. Fijaos qué fácil. Pues ya está. En esta posición fui haciendo las mismas filas que en este lado, pero ahora, ya cuando he llegado a las mismas filas, voy a cortar mi hebra y quiero que entendáis que la posición ahora mismo que tenemos del canesú es esta. Esta es la posición que tenemos que tener del canesú. Por supuesto, esto es una muestra muy pequeña y en el original aquí habrá mucho más. Esto es muy cuadrado, pero en el original no lo es tanto. Estos son los hombros, el hueco de la cabeza y el otro hombro. O sea, que lo tendréis como más a la larga. Pero esto ahora nos lo metemos por la cabeza y vemos que está bien holgadito el escote y bien cumpliditos los hombros. No, en esta ocasión no es una prenda pegada. Y ya con el canesú terminado, procedemos a hacer la puntada del cuerpo. Y la puntada del cuerpo, otra vez lo voy a poner así para que lo veáis bien. Así. Estos son los hombros, como os digo. De aquí saldrán los brazos. Pero ahora vamos a hacer la espalda y el delantero. De aquí a aquí para abajo y de aquí a aquí para allá. Para que sea, ahora mismo nos va a quedar como un babero por delante y por detrás así, porque vamos a hacer primero el cuerpo. Aquí, aquí, así y así, poniendo todo esto así en vertical, el hueco de la cabeza y el dibujo de la puntada del cuerpo va a salir para acá, para abajo. He puesto este fondo verde para que veáis con este color clarito muy bien la puntada. Creo que con los colores claritos es con lo que mejor se ve y si pongo un fondo oscuro os va a quedar clarísimo. Bueno, pues ya sabéis que ahora aquí donde yo he hecho coincidir con la cadena con la que empezamos, aquí en este lado, voy a hacer un nudo y voy a añadir este punto, este color que hayamos elegido para la puntada, ya os digo, del cuerpo. Y aquí mismo voy a empezar a levantar puntos bajos, escondiendo las hebras. Veis que hago una cadena para dar así altura y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. ¿He dicho altos? No, bajos. Puntos bajos. Me tienen que quedar un total de múltiplos de 5 más 2 de borde. A mí en el original me quedaron 47. 45 como múltiplos de 5 más 2 de borde. Ya os diré los que me quedan aquí, pero yo lo voy colocando de tal manera que a mí me queden múltiplos de 5 más 2. Así, voy contando y voy colocándolos a mi antojo, así, para que a mí me queden los puntos que a mí me interesan. Entonces, ya os digo que en el original fueron 47. 27 puntos he levantado yo aquí. Y es que hay una cosa que no os he dicho y me vais a disculpar por ello. Se puede ser múltiplo de 5 acabando en 5 15, o sea, 5, 15, 25, 35, 45. Y esos son los que quiero, porque también se puede ser múltiplo de 5 y ser 10, 20, 30, que también es múltiplo de 5, pero no. Tiene que ser los múltiplos de 5 que acaban en 5. Es decir, en el original ya os digo que fueron 45 más los 2 de borde y aquí han sido 25 más los 2 de borde, 27. O sea, múltiplos de 5 que acaben en 5 y 2 de borde. O sea, aquí yo he puesto 27. Bueno, he hecho, como veis, una fila de puntos bajos para levantar los puntos y ahora voy a hacer un punto de cadena para dar altura y punto sobre punto voy a hacer una segunda fila de puntos bajos, ya con los que tenga. Y el resultado tiene que ser, ya os digo, múltiplos de 5 que acaben en 5 más 2. En el original, acordaos que tengo 47. Ya tengo aquí mis dos filas de puntos bajos, que son las filas como de preparación para empezar a hacer el punto damero.
Voy a hacer una cadena para dar altura y aquí mismo voy a hacer un punto bajo que es el de borde. Y ahora tomo hebra y entonces cuento con que en el segundo punto, que es este, el segundo lo tengo que levantar así en relieve y hacer un punto normal en relieve por delante. Y voy a hacer 1, voy a hacer 2, así, voy a hacer 3, así, aquí, voy a hacer 4 y voy a hacer 5. Aquí el quinto. Muy bien. Cuando ya tengo estos 5 puntos en relieve cogidos por delante y el punto de borde, ahora lo que tengo que hacer es 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esto consiste la puntada. Entonces, ahora sé que me tengo que saltar 1, 2, 3, 4 y 5 y a partir de este hacer otros 5 puntos altos en relieve. 1, a ver, 2, 3, 4. ¿Veis que tomo el punto bajo de la primera fila? El de más abajo del todo. 5, así. Y ahora, para comprobar que todo va bien, sé que me tengo que saltar aquí, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de aquí es cuando tengo que hacer los 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Miro abajo y hago 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de aquí es cuando me tengo que hacer los 5 puntos altos en relieve. Por esto yo quería los 5 puntos, los múltiplos de 5, perdón, que terminan en 5, porque va a empezar y va a terminar igual, con el punto de borde y los 5 puntos en relieve. Y aquí va a ser 5 puntos en relieve y punto de borde. Si no, nos quedaría aquí empezando por relieve y aquí acabando con estos puntos bajos, que tampoco pasaba nada, pero... Chicas, ya sabéis lo que a mí me gusta, la simetría, me pongo muy nerviosa cuando no están las cosas simétricas. Soy de las personas que me da dolor de cabeza ver un cuadro torcido y aunque no sea mi casa y aunque no sea... yo tengo que levantarme y colocar el cuadro porque es que si no me pongo nerviosa. Esto me pasa y entonces en mis prendas esto pues se refleja esas manías que tiene una. Bueno, pues 5 puntos en relieve y no se me olvida el de borde. Hago una cadena para dar altura y por la parte del revés siempre haré una fila de puntos bajos. Siempre. Cuando tengo esto que son los puntos en relieve, tengo que tomar la fila que se queda más atrás, ¿veis? Más alejada de mí, así. No tomar esto, sino esta de atrás. Y hago los puntos bajos normales y corrientes, así. ¿Vale? Pues voy con ello, la fila del revés no tiene ninguna complicación y es punto sobre punto una fila de puntos bajos. Cuando ya tenemos esta vuelta de puntos bajos por el revés, vamos a repetir la vuelta que acabamos de hacer. Voy a hacer el punto bajo aquí, así, una cadena para dar altura, ¿la he hecho? No, una cadena para dar altura y aquí el punto bajo, así. Y ya empiezo a hacer los 5 puntos en relieve por delante. Ya es mucho más fácil porque ya se toma el punto, ¿veis? Se abraza así el punto que tenemos de la vuelta anterior y así, ¿veis? Es muy fácil y así tengo que tener 5, 3, 4 o agarrar, quiero decir, los 5 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Aquí, ya está, ya los tengo. ¿Y ahora qué me toca? Pues ahora me toca hacer los 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están aquí. Y ahora ya empiezo a hacer otra vez los 5 puntos en relieve. 1, o sea, repetir la vuelta anterior. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Quiero decir que la vuelta siguiente va a ser igual. Vamos a hacer una vuelta por el revés de puntos bajos
y otra más así. Y cada 3 vueltas vamos a cambiar para que el damero tenga sentido, para que sea un punto damero verdaderamente. Entonces, voy a terminar esta vuelta, voy a hacer la vuelta por el revés de puntos bajos y nos vemos. Una cosita antes, cuando terminamos de hacer los puntos en relieve al final de la vuelta, no se me olvida que tengo que hacer un último, que es el punto de borde. Subo con una cadena para dar altura y empiezo a hacer una fila de puntos bajos por el revés, y en esta podemos aprovechar para contar que yo tengo aquí ahora mismo 27 puntos, que no me voy comiendo ninguno, y vosotras cada una los que haya puesto. Bueno, pues así, ahora sí que sí, ya os dejo solitas que hagáis esta fila. Y cuando ya he terminado esta vuelta de puntos bajos por el revés, subo con una cadena para dar altura, aquí mismo pongo un punto bajo, es un punto de borde, y repetimos la operación. Y ya es la tercera vez. La vez siguiente cambiaremos. Sabéis que siempre por el revés tenemos que hacer una fila de puntos bajos. Bueno, pues vamos a terminar esta. Ahora sí que sí, haremos la de puntos bajos, y ya cuando nos toque otra vez por el derecho, ya nos toca cambiar de posición los cuadritos que nos van haciendo. Así que termino esta vuelta y la del revés. Llegados a este punto, a este tamaño del cuadrito, es cuando siempre vamos a cambiar. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver si dudamos en si tenemos 3 o no? Pues simplemente miramos por detrás, y si tenemos aquí como las 3 crestitas estas que hacen aquí así, es que ya es el momento de cambiar. Siempre por el lado del derecho. Entonces, voy a subir con una cadena para dar altura después de hacer la vuelta del revés. Y aquí mismo voy a hacer mi punto de borde, y ahora me toca empezar con 5 puntos bajos. 1, 2, he hecho el de borde, 3, 4 y los 5, así. Y ahora es cuando tengo que hacer los puntos en relieve, o sea, al contrario, que antes empezábamos con los 5 en relieve y los 5 puntos bajos, y ahora es al contrario. Hemos empezado con los 5 puntos bajos y ahora nos toca hacer el relieve. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues en la vuelta, esta es la vuelta que acabamos de hacer por el revés, en esta otra, tomando esa espiguita de ahí. Y ahí voy a hacer mis 5 puntos altos en relieve. 1, así, 2, ¿veis dónde lo pongo? ¿Lo estáis viendo bien? Aquí. Levanto esto de aquí. 3, o sea, una vueltita más abajo de este punto. 4, aquí. A ver qué pongo ahora. Aquí. Y el último, el quinto. Ahí. Ya está. Esto es la primera vez, porque luego las otras 2 vueltas ya sabéis que hay que agarrar este punto que ya tenemos aquí en relieve. ¿Y ahora qué hago? Pues mis 5 puntos bajos. Puedo comprobar aquí cuáles son los que tengo libres. 1, 2, 3, 4 y 5. Tendría que empezar aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya mis puntos en relieve, así. ¿Veis? Si contáis que aquí se quedan 1, 2, 3, 4 y 5, sabéis perfectamente dónde tenéis que pinchar por delante, donde os toca el punto bajo. Y ya se va haciendo la primera crestita ahí detrás. Bueno, yo sigo a lo mío aquí, haciendo 2, 3, o sea, lo mismo que antes, pero al contrario, para que se vaya quedando así de bonito. 4 y 5. Aquí. Y ahora ya compruebo. Este está pisado, pero este no. 1, 2, 3, 4 y 5 sería aquí. ¿Veis? Si pongo aquí el punto bajo, ya se quedan aquí 1, 2, 3, 4 y 5 libres. ¿Lo veis? Vale, pues ahora me queda hacer los 5 y el de borde. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y no se me olvida que tengo que hacer aquí el de borde. Ahí.
ahí, así. No me puedo quedar nunca sin el de borde porque entonces iría menguando. Bueno, y ahora que nos tocaría vuelta por el revés de puntos bajos y hacer 3 veces esta secuencia que estoy haciendo ahora. Cuando termine esas 3 secuencias, otra vez volvemos a hacerlo así, para que vaya haciendo el damero, así. Y esto, aquí, en esta parte, todo el largo que queramos, y luego, enfrente justo, o sea, de aquí, tienen que salir los mismos puntos, levantar los mismos puntos y hacer las mismas filas de damero que hemos hecho en el otro lado. Así que yo voy a hacer un trocito aquí y voy a hacer un trocito aquí porque yo creo que el punto está clarísimo y es muy fácil y ya tendremos una pieza que al metérnosla por la cabeza vemos que el delantero y la espalda nos queda de largo con este dibujo como queremos que nos quede. Y así de fácil. Ya sé que a muchas de vosotras nos gusta cuando lo hago más pequeñito o lo hago a escala, pero es que creedme si os digo que el original aquí ahora mismo no cabría y no podríais ver el efecto tan bien como lo vais a ver ahora. Veréis, yo he seguido con la secuencia para que lo veáis y ahora yo esto lo tengo así. ¿Veis? ¿Veis qué bien lo veis así? Tengo aquí el dibujo y tengo justo enfrente la misma cantidad del dibujo damero o en un lado que en otro. Y ahora todas lo tenemos así, mucho más grande y tenemos el largo. Tenemos los hombros, esto es la medida de nuestros hombros, un poquito cumplidito y el largo. Y ahora nos falta llegar al ancho, a cada una lo que necesite de ancho. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con el color del cuerpo, con este color que yo en el original lo he puesto en ese matizado tan precioso, pues vamos a levantar aquí todo esto ya, toda la pieza, puntos bajos, 2 filas. Voy a hacer solamente este lado. Todo lo que yo haga en este lado, por supuesto, también lo vamos a tener en este otro. Esto es lo que tenemos que hacer en los dos. De momento voy a hacer este y aquí, como os digo, me posiciono aquí, en el punto de más abajo, que ya es nuestro largo que queramos de la pieza. Y aquí he hecho un nudo y ahora voy a levantar 2 filas de punto bajo. Primero una, giro el tejido y hago otra fila de puntos bajos por el revés. Así, aquí. Porque aquí voy a hacer ahora, os lo enseño en el original, para que sepáis de lo que estamos hablando. Vamos a hacer ahora este adornito que ponemos aquí como de transición. Esto que ha quedado aquí tan bonito, este adornito aquí, antes de empezar con el color liso y empezar con la puntada de los puntos bajos cogidos por la espiguita y hacer la cantidad de filas con este color que necesitemos para nuestro ancho, vamos a hacer este adornito. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es, como os digo, levantar 2 filas de puntos bajos como la que voy a hacer ahora. Contadlos, por favor, porque los mismos que os salgan aquí tienen que salir luego cuando hagamos el otro lado, cuando hagamos este. Estoy por la parte del derecho levantando la primera fila de puntos bajos. Mirad, ya he levantado la primera fila de puntos bajos. Aquí lo ideal sería que apuntáramos en un papel cuántos nos quedan a cada uno de los lados de la parte del damero y cuántos nos quedan aquí. Para cuando hagamos este lado sean exactamente los mismos. Aquí me tienen que quedar los mismos que aquí para que todo lleve una simetría. Si aquí he levantado, por ejemplo, yo en la muestra 20 puntos, en el original han sido muchos más, aquí en este otro lado me van a quedar 20 puntos. Y si aquí he levantado, por ejemplo, 30 puntos, aquí en esta parte me tienen que quedar 30 y luego aquí 20 y aquí otros 20. ¿Me entendéis, verdad? Para que todo lleve la misma simetría y sea igualito y esto es muy fácil. Y ahora lo que tenemos que hacer es una cadena para dar altura y, como os decía, una segunda vuelta de puntos bajos, punto sobre punto. Y cuando hagamos esta fila, lo ideal sería hacer la otra para que no se nos olvide y para tenerlo todo, ya os digo, simétrico, y cortamos el hilo ya de este color. En el momento que hagamos estas 2 filas de puntos bajos en los 2 lados, vamos a ver que esto se va a poner mucho más planito, mucho más recto, esto ya va a empezar a tomar
un cariz mucho, mucho, mucho con más sentido todo. Bueno, pues como os digo, vamos a suponer que aquí tenemos estas dos filas ahora de puntos bajos, una a cada lado, y ahora vamos a empezar con el punto este de aquí hasta que consigamos cada uno lo que necesitemos de ancho de nuestro cuerpo. Pero antes de empezar a hacer los puntos bajos que vamos a hacer, ya con el hilo, en mi caso marrón chocolate en el original y con este en el rojo, vamos a hacer como esa especie de adornito. Veréis, otra vez, volvemos a hacer el nudo por la parte del derecho aquí, así, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo primero, un punto de borde aquí. Y es hacer así una cadena para dar altura y aquí mismo un punto bajo. Así. Y comenzamos en el siguiente un punto bajo porque el anterior era el de borde. Bueno, y ahora solamente uno, me salto un punto que es el de borde y el otro que he hecho bajo. Y entonces me meto aquí y aquí hago un punto en relieve. Solamente uno. Así. Detrás me salto uno que es el que he hecho en relieve y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Me salto uno aquí y con el siguiente levanto así y hago un punto en relieve. Miro para atrás, me salto uno. Donde tengo que poner el punto bajo es aquí. Me salto este y aquí hago así y levanto un punto bajo, un punto alto. Miro, me salto este. En el siguiente hago un punto bajo. Aquí me salto el siguiente que es este y aquí levanto así y hago un punto en relieve, muy fácil. Miro y aquí me salto uno y el que me toca es este. Abajo me salto este y tomo hebra y el que me toca es levantar este. Y veis que voy haciendo así este adornito que queda tan cookie aquí, así, todo hasta el final. Acordaos que para terminar, terminamos igual que empezamos con el punto de borde y un punto bajo. Aquí tengo yo el último punto bajo y aquí hago otro porque es el punto de borde. Y ahora ya hago una cadena para dar altura y empiezo a hacer lo primero una fila de puntos bajos, punto sobre punto normales. Y después es cuando empezamos ya a hacer puntos bajos tomando solamente la espiga para que nos haga el mismo efecto que nos ha hecho en el canesú, en lo que es la parte del cuello, así, y esto quedará igualito que esto, con esta transición aquí, y ahora ya las siguientes vueltas es tomando la espiga de detrás, tomando la espiga de detrás, tantas filas como necesitemos, ya os digo, ahora yo haré unas poquitas más, creo que lo entendéis, que ahora empiezan ya los puntos bajos de igual manera que hemos hecho el canesú. Y veis que yo después tengo todo esto y he hecho todas estas filas. ¿Os he contado las medidas? ¿Os he contado las medidas del...? No, pues ahora no me acuerdo. Bueno, pues entonces os las vuelvo a tomar las medidas, a dar las medidas. Si las he dado ya, chicas, disculpadme. A ver, mirad, a mí este jersey que es oversize mide, no lo vais a ver, ¿veis? Si lo que yo lo digo, con las piezas tan grandes luego no se ve, 59 centímetros de ancho. Le he puesto yo 59 centímetros de ancho para que sea así amplio y así unisex, que era lo que yo quería, oversize, para que os lo hagáis a juego con vuestro chico, vuestro hijo, vuestra pareja, lo que queráis. Así, en ese plan. Bueno, entonces, ahora, como os digo, 6, 7, 11 filas de puntos bajos, las que queráis. La primera, aquí por el revés, tomada normal. Y cuando giremos el tejido, ya sabéis, vamos a suponer que hemos llegado ya al final, que es tomar esta espiga de aquí, este lado y este, de tal manera que quede el ancho que a vosotras os interese. Bueno, pues siguiendo la secuencia, para que quede todo esto igualito, tendremos aquí una pieza así de esto, así de ancha y así de ancha cada una del ancho. De manera que ahora nos lo probamos por la cabeza y vemos
que si cerráramos esto, esta parte y esta, nos está de holgado o de no holgado, como es a nuestro gusto. O sea, ahora mismo esto tendría que ser al ancho que cada una quiera el jersey, añadiendo aquí y añadiendo aquí las filas que nos convengan. Y una vez que tenemos eso, lo que hacemos es calcular la mitad. Como hemos contado estos puntos en la primera vuelta de puntos bajos, sabemos de memoria los puntos que tenemos, podemos perfectamente contar la mitad y aquí poner una señal, así. Entonces pondríamos esto aquí, así, y de aquí saldría la manga con el mismo punto de amero que hemos puesto aquí. Entonces elegiríamos múltiplos de 5 aquí, así, hasta aquí, más 1, por ejemplo, de borde, y aquí múltiplos de 5, por ejemplo, hasta aquí, más 1 de borde, así, y entonces la suma total tendría que ser múltiplo de 5 más 2 de borde. Entonces, y con estos puntos haríamos con el punto de amero toda la manga para allá. Y en el otro lado lo mismo. Cuando tuviéramos todas las vueltas de puntos bajos que necesitáramos, saldría de aquí la otra manga. Esto ya no os lo voy a explicar porque es seguir el punto de amero sin disminuciones, sin aumentos, todo esto, todo lo que es el brazo, como esto, como lo que hemos hecho aquí. Ahora lo hacemos así, en esa dirección, tantos cuadritos como brazo necesitemos. Y ahora, lo que os voy a enseñar es el cuello, porque el cuello, lo que hagamos en el cuello es lo mismo que vamos a hacer en los puños y lo mismo que vamos a hacer en el bajo. Pero en el cuello vamos a hacer un poquito de disminución para redondearlo en caso de que se necesite. Este es muy pequeño, pero en el original nos ha quedado esto mucho más grande y es invierno y no lo queremos tan desbocado. Entonces os voy a enseñar cómo vamos a hacer una pequeña reducción. Y es esto mismo. Esto mismo lo vamos a hacer en los puños y en el bajo. Así sería sin disminución, o sea, me salto uno arriba y uno abajo y esto queda así. Al recuperar los puntos quedan los mismos puntos que teníamos, pero aquí vamos a hacer una pequeña reducción. Pero empezamos igual, nos posicionamos en una parte así estratégica que consideremos nosotros que va a ser nuestra espalda, aunque tampoco se va a notar absolutamente nada, y entonces aquí levanto así una cadena para dar altura y hago el primer punto bajo. Y voy haciendo, levantando puntos, punto por punto, puntos bajos, así. Todo lo que es el hueco del cuello. El hueco del cuello, así. Aquí, ¿veis? Bueno, por las partes del que da al hombro es muy fácil porque es punto sobre punto. ¿Veis? Lo va pidiendo ello solo. Así. Y cuando hace la redondez, aquí, aquí, ¿veis? En esa parte, pues lo podemos redondear haciendo, por ejemplo, 3 puntos juntos. Así, 3 puntos juntos, cerrados juntos. 3 o 2 o según lo queramos redondear. Mira, ya llego aquí. Pues entonces, aquí se puede hacer punto sobre punto o ya cuando llegas un punto antes, justo de donde tienes aquí, ¿veis la diferencia esta? Yo lo que hago es así y así y así, por ejemplo, serían 3. Los cierro juntos y esto ya me redondea y hace que el cuello quede mucho mejor. Así. Y esto lo hago en los 4 lados y ya está. ¿Que no lo queréis hacer? Pues nada, o no lo necesitáis tan redondito. Esto redondea un poco, ya os digo, y queda bonito. Queda mucho más mejor sentado el cuello. Y como luego le vamos a hacer el mismo adorno, mirad, veis que vamos a hacer el mismo adorno que hicimos aquí en la parte de los hombros, pues esto queda, ¿veis? ¿Veis cómo queda? Queda chulo, queda chulo. Estos son 2 vueltas de puntos bajos primero y una después, como esta, así que voy a hacer primero las 2 vueltas de puntos bajos, haciendo esto en cada una de las, vamos a llamarlo esquinitas, a esto, aquí, ahora aquí, aquí y aquí, así a lo último, para redondearlo todo un poquito si queremos.
Son 2 vueltas de puntos bajos lo que tengo que hacer, pero ahora ya no hace falta que gire el tejido. Aquí voy haciendo punto sobre punto, ya sí que no hago ninguna disminución, ni ningún nada, ni ninguna redondez, ni nada de nada. Y voy haciendo aquí punto sobre punto, 2 filas de puntos bajos, así, para después con el rojo, con el hilo rojo en este caso, porque es el de la muestra, con el marrón chocolate en el original, hacemos el adornito. Y ya sabéis cómo se hace el adornito sin disminución. Y ahora os lo voy a enseñar a hacer con disminución, para si os conviene hacerlo sin disminución o con disminución en los puños. En los puños seguramente lo vais a hacer igual que yo haga el cuello. Y para el bajo lo haréis seguramente como yo lo he hecho aquí. O podéis disminuirlo en el bajo también y hacerlo tipo bomber. Ahora os lo explico. Una vez que he terminado estas 2 vueltas de puntos bajos, yo he cortado el hilo. Y el tema de las agujas, no os lo digo desde el principio y luego no lo he vuelto a recordar. Ya sabéis que podéis estar jugando con un número más o un número menos en las partes que vosotras queráis, además de la disminución que os voy a enseñar, a hacer más pequeños. Si por ejemplo la manga habéis querido hacerla con un número menos, si aquí habéis hecho 3 cuadros con el número 6, pero luego habéis querido subir el resto hasta el bajo con la del 7. Eso ya como vosotras queráis. Esto, por ejemplo, con la del 6 también quedaría bien y disminuiría todavía más. O sea, con un número de aguja podemos jugar a hacerlo más pequeño o un poquito más grande según queramos. Bueno, yo ya he hecho las 2 filas de puntos bajos y ahora os voy a enseñar cómo se hace lo mismo pero disminuyendo. Vamos a ver. Y esto es lo que cuando terminéis el punto damero de las mangas tendréis que hacer también en los puños, ¿eh? Así que me voy a posicionar en cualquiera. Aquí no me quiero poner en el mismo sitio para que no haya tanto jaleo de hebras y lo entendáis mejor y lo veáis más claro. Vamos a ver. Voy a hacer aquí un nudo, así. Y ahora voy a hacer aquí, así, una cadena para dar altura, aprieto bien esto y aquí mismo un punto bajo. Vale. Bueno, pues ahora en lugar de uno me salto 2 puntos y me voy aquí y hago un punto alto. Así. Aquí. Un punto alto. Arriba miro y me salto solamente uno, o sea que lo tengo que poner donde más o menos está a la altura ese punto, ese punto alto aquí. Miro y me salto 2, 1 y 2, y aquí hago el punto alto. Pero detrás solamente me salto uno y pongo el punto bajo aquí. Tomo hebra, me salto 2 y en el tercero hago un punto en relieve. Y atrás me salto solamente uno y aquí es donde tengo que poner el punto bajo. ¿Veis? Y esto va haciendo así como una forma. 1 y 2 en el tercero, un punto alto en relieve. Miro atrás y aquí es donde tengo que poner el punto bajo paralelo. Y así se va quedando todo esto aquí, así como más redondeadito. Va a ir haciendo como una especie de torcidito. Mirad qué bien ha quedado en el original. O sea, en lugar de uno, para el relieve me salto 2, pero atrás, ¿veis? Que me he ido saltando 2 el relieve, 2 el relieve, 2 el relieve. Y aquí solamente hay un punto. Y después lo que he hecho es una fila más de puntos bajos, punto sobre punto. Y esto es lo que he hecho aquí y lo que he hecho en los puños. Esto. Para el bajo, yo es que aquí todavía no tengo hecho el bajo y todavía no me he decidido qué bajo voy a hacer. Si lo voy a hacer un poquito tipo bomber, lo tendré que hacer así. Así el final. Y si lo quiero recto, lo tendré que hacer así. Me salto uno y hago uno, me salto uno y hago uno. ¿Que quiero con un poquito de forma que recoja más? Así. Y esto ya estaría el jersey terminado. A mí me ha quedado chulísimo. Todavía os digo que tengo que terminar el bajo. Seguramente lo haré tipo bomber. Me gusta a mí que este sea así, yo creo, tipo bomber. Y entonces lo haré como he hecho esto, haré en el bajo.
y creo que ha quedado preciosísimo. A mí me gusta muchísimo este jersey porque es unisex, es muy urbano, la mezcla de colores se lleva un montón. Ya os he dicho antes que parece así como un poquito print animal y me gusta mucho, mucho, mucho. Creo que es de los jerseys que abrigan de verdad y que te vas a poner mucho, mucho porque son como muy de diario, como muy de batalla, como muy de echarte el jersey, que vayas abrigada, que vayas cómoda, que muchas veces y muchos días, la mayoría de los días, es lo que interesa.